vamos a platicar de los sistemas de juego que hemos desarrollado en Tierra de Quimeras. Me parecía interesante hacer este video porque nos hemos enfrentado siempre a un fenómeno muy curioso. Cuando llega alguien que está acostumbrado a rolear en otros lados, que juegan cualquier otro sistema de los que existen o que se consiguen, se venden comercialmente, y se aproximan con la comunidad de Tierra de Quimeras, conocen cómo jugamos, siempre hay mucho desconcierto, muchas preguntas además absolutamente pertinentes y legítimas. ¿Qué es lo que pasa? Es que nuestro sistema no es un sistema que alguien haya diseñado pensando en diseñar un sistema. Es un sistema que se hizo jugando sobre la marcha sin que nadie supiera nada del rol. Y obviamente porque empezamos a jugar rol antes de saber que el rol existía. O bueno, sabíamos que el rol existía por leyendas y comentarios. Así es que los que empezaron a jugar rol, que fueron Eduardo Mautinus, Emiliano Ortega y Medardo Massa, ellos inventaron un sistema, o lo que les parecía, como bien pudieron, digamos, inventaron un sistema basado en lo que conocían. ¿Y qué era lo que conocían? Y aquí comienza la historia de cómo evolucionó el sistema de Tierra de Quimeras. Resulta que lo que conocían era un videojuego que se llamaba El Ojo del Vigilante. Y conocían los libros juego, estos libros de Elige tu propia aventura, en específico los que hacían de Dungeons and Dragons. Y en especial creo que la principal inspiración fue un libro o una serie de libros. Yo conocí uno de estos específicamente y por eso es el que traigo a cuento, que era La búsqueda del Palantir en la Tierra Media. Y creo que estos, el Dungeons and Dragons de los libros juego, El Ojo del Vigilante y el sistema de la búsqueda de la Palantir, son los que inspiraron la primera puesta en juego de nuestro sistema, ¿no? ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué estoy tan seguro? Bueno, pues aquí está, tengo la arqueología en mis manos, las fichas de personaje que nosotros llamamos tarjetas de personaje. Esta pequeñita es la que yo hice de precisamente el libro juego de la búsqueda de la Palantir. Y esta es mi primera tarjeta de personaje. Tengo aquí desplegadas un montón de tarjetas de mis personajes, son las que pude recuperar de la arqueología que estuve haciendo entre los archivos viejos. Y esta es mi primera ficha de un personaje que hice en toda la vida para juego de rol. El personaje era un elfo mago y ladrón, y se llamaba Corham. Fíjense entonces, aquí puedo hacer una comparación. Las habilidades, es decir, las cosas con las que íbamos a tirar los dados y jugar, son ataque, defensa, disparo, pericia, huida y magia. Las habilidades de la búsqueda de la Palantir son ataque, disparo, defensa, huida, pericia, percepción, magia. O sea, casi que solo quitaron percepción y así quedó calcado. ¿Y cómo se jugaba? Fácil. Tenías unos puntitos, ¿no? Tenías asignados por tu raza. Tenías unos puntos en cada una de estas. Y a eso le sumabas 2 dados de 6. ¡Prum! El resultado era tu tirada. Y obviamente, de forma muy arbitraria, el Dungeon Master decidía cuánto necesitabas para obtener un éxito o no. Así de simple, eso era todo. No existía nada más. Nos sumergimos de lleno en este mundo de fantasías. Entonces jugamos muchísimo con este sistema. ¿Y qué fue lo que pasó? Que conforme jugábamos, iban surgiendo problemas. Durante el juego surgían preguntas que nadie sabía cómo responder, pues porque no había un manual, no había que atenerse, no había que apegarse. Y esas preguntas se iban resolviendo con reglas de la casa, con ideas salidas durante el juego. En ese momento decían, ay, oye, pero ¿qué pasa si mi arma es más fuerte la mía que la de él? Nadie lo había pensado, que a lo mejor tener una lanza te daba más puntos que tener una espada o que tener una daga. Bueno, pues
Pues la lanza te da más puntos, esto te da bono, esto no te da bono. En fin, se iban improvisando muchas cosas en la mesa y por supuesto llegaba un momento en que eso generaba altercados y discusiones con los jugadores que a veces que veían o empezaban a sentir y a darse cuenta de lo errático del problema, ¿no? Entonces empezaron a ser necesarias cada vez más reglamentaciones que no quedaban en ningún lugar por escrito más que en notas de cuaderno, si bien nos iba. Así pasó la primera etapa, ¿no? Esa primera etapa, aquí tengo otra ficha del mismo personaje, en realidad no tiene muchas diferencias, salvo que aquí ya existen los diagnósticos, ¿no? Y todo esto de acá todas estas de acá son los hechizos de magia. Porque mi personaje era mago y pues cada que subía de nivel, pues yo decía, ¿qué onda? ¿Cuáles son mis hechizos de este nivel? Y el máster se los iba sacando de la manga nivel tras nivel. Pues este tienes tales y tales y tales y tales y tales. Era muy divertido porque había sorpresas muy graciosas, como un hechizo que se llamaba Fundar Pueblo. Eso era porque si un mago te decía, te irás a no sé dónde, tú fundabas un pueblo en ese instante y el pueblo se llamaba como ese lugar al que te había mandado otro mago y entonces te mandaba ahí mismo, ¿no? Era una especie de tontería graciosa para nulificar un hechizo. Así de caótico y erótico era, pero era muy divertido. Es decir, nos la pasábamos tan bien que cuando conocimos otros manuales, en específico cuando conocimos Advanced Dungeons and Dragons, finalmente tuvimos el manual en nuestras manos, no nos gustó. También creo que no supimos leer muy bien lo que decía el manual, pero no nos gustó, nos estorbaba. Todas esas reglas nos parecían incómodas. El taco ni lo entendíamos. El dado de 20 nos parecía como que no chocaba con otros dados, entonces no nos sonaba bonito. En fin, había muchos detalles que no nos acomodaban y no era por otra cosa, sino porque ya nos habíamos acostumbrado a divertirnos con nuestro sistema de improvisaciones. Eso también nos dio una cancha tremenda improvisando y resolviendo problemas que salían sobre la marcha. Nos volvimos unos expertos en sacarnos de la manga cosas y que resultaran creíbles y plausibles. Pero también nos volvimos unos expertos en discutir. Como jugadores, cuando jugábamos, todo lo discutíamos, pero ¿por qué está pasando esto? No, que yo no quiero así. Conocimos casi al mismo tiempo que el Advanced Dungeons and Dragons otro sistema que fue el Middle Earth Role Playing, el juego de la Tierra Media que se publicó o llegó a nuestras manos en los 90s y era completamente diferente. Para empezar, porque todo se tiraba con dados de 10, con dados de porcentaje en realidad, ¿no? Un dado de decenas y un dado de unidades. Nos gustó, sí, curiosamente sí nos gustó, nos parecía más interesante porque además el libro estaba muy bonito y tenía muchas cosas que embonaban un poco mejor con el estilo de juego que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que dijimos, no, así es como hay que jugar. Por fin alguien nos trae un poco de luz. Y creamos otra versión, que sería la segunda versión del sistema de juego. Lo llamaríamos TQ2, aunque en ese entonces esa nomenclatura no existía. Que estaba todo puesto en términos de porcentajes y en números que van del 10 al 100 o al 110, ¿no? Y en este caso, esas habilidades incluían las habilidades o aspectos, o como sea que le llamaran allá, originales, es decir, ataque, defensa, disparo, pericia, huida, las mismas con las que jugábamos de origen, fuerza, pero además incluían otras cosas un poco ridículas como habilidad montando, resistencia respiratoria, habilidad trepando, habilidad nadando, capacidad para ocultarse, reflejos, resistencia, velocidad,
los daños que haces, porque ya empezaba a ser importante decir, bueno, ¿cuánto tienes de fuerza? Pues haces tanto de daño. Una cosa que era adrenalina, que, pues tengo un shot de adrenalina, entonces tengo una bonificación, cosas muy raras. Todo esto iba saliendo, en realidad todo lo que quedaba puesto en la tarjeta es porque había salido en un juego, en una sesión de juego, había gustado o nos había dejado satisfechos y se sellaba y se ponía dentro de la tarjeta para seguir jugando. Claro, ya esto, jugándolo nosotros con nuestro sistema, tampoco nos gustó. A la mera hora no nos sentíamos cómodos. Y se hicieron importantes además otras 3 cosas. Jugábamos muchísimo, de verdad, tengan en cuenta que el avance, la progresión de los personajes era muy alta. Y entonces todo el tiempo estaban aprendiendo cosas nuevas, les estaban pasando cosas. Y había que anotar en las tarjetas cosas como los conocimientos, qué aprendían, qué les pasaba, ¿no? Si les cortaban un brazo, pues ¿cómo pongo que ya no tengo un brazo? Necesito anotarlo, porque mi personaje ya no tiene un brazo, o está ciego, o le echaron una maldición. ¿Eso cómo se hace? Ok. Primero, y esta es una anécdota bonita que vale la pena contar, un personaje, en específico el personaje de Emiliano Musaraña Negra, estaba en una situación donde un hombre lobo lo rasguña, lo muerde, lo deja herido, el hombre lobo cae muerto y sin embargo el personaje naturalmente se queda contagiado de licantropía, se va a convertir en un hombre lobo. Y entonces Emiliano anota en su tarjeta: diagnóstico, licantropía. Y queda en una ficha por primera vez escrita la palabra diagnóstico, que significaba en este caso, bueno, el diagnóstico que algún doctor al revisarlo le dijo: usted tiene licantropía. Sin embargo, esa palabra, diagnóstico, la empezamos a usar genéricamente para todas las cosas que le pasaban al personaje. Entonces cualquier afección que tuviera el personaje se anotaba como un diagnóstico. Diagnóstico, le falta un brazo. Diagnóstico, tiene la bendición de el hadita de las flores. Bueno, pues es un diagnóstico. Ya todo eso, y por derivación empezamos a llamar a eso, esas características que iba adquiriendo el personaje durante el juego, los diagnósticos. Y después, jugando en una biblioteca donde los personajes se la pasaban leyendo libros y aprendían cosas, pues aprendían a curtir pieles, aprendían estrategia, aprendían tácticas de ocultamiento, hacer trampas, un montón de cosas que no sabían al principio y los anotábamos como diagnósticos, pero luego dijimos: no, es que no son diagnósticos, no es lo mismo lo que le está pasando, que son condiciones del personaje, que los conocimientos que adquiere el personaje. Entonces dividimos las barras: conocimientos de un lado, diagnósticos del otro. Eso también ya estaba en esta misma ficha, ¿no?, en la que usábamos los porcentajes. Bueno, lo que vendría a ser más o menos TQ3. Abandonamos la idea de los porcentajes, pero se quedaron varias cosas. Se quedó la división de conocimientos y diagnósticos. Volvimos a las habilidades originales, ¿no? ¿Por qué reflejos? ¿Quién diablos y para qué sirve tener reflejos? Bueno, es una de esas cosas que surgió en una sesión de juego, gustó y se quedó. Los reflejos surgieron porque alguien quiso hacer una sesión en el salvaje oeste y había que desenfundar rápido. Pero ninguna de las otras habilidades parecía cubrir esa necesidad, y entonces alguien dijo: pues pongámosle reflejos, y con eso significa que desenfundas primero. Y disparo ya es tu puntería, no es lo mismo desenfundar primero que tener buena puntería. Bueno. Se quedó y nos empezó a servir ya en otras sesiones que no fueran de vaqueros, ¿verdad? Nos sirvió para las iniciativas. Los tiros de iniciativa se hacían entonces con reflejos. Y también empezó a pasar algo muy curioso. Los puntos de vida, esto desde el principio, desde la primera ficha, y yo creo que como herencia justamente creo que del ojo del vigilante,
estaban divididos por partes del cuerpo. Es decir, recibías daño no en un pool de puntos total, sino en el brazo, en el pecho, en el otro brazo, en una pierna, la otra pierna, la cabeza. Eran 6 secciones en las que podías recibir daño. Y claro, el daño que recibías en el pecho o en la cabeza era mucho más letal que el que recibías en los brazos, aunque en puntos fuera la misma cantidad. Esto siempre se resolvía con improvisaciones, reglas de la casa y muchas discusiones. Pero empezó a ocurrir que como había reflejos, bueno, ya me pegaron. Un tiro especial para que en lugar de que me peguen, poner otra parte del cuerpo, que el daño llegue sobre esa parte y en lugar de ser letal, pues solo me corten el brazo. Bueno, esas cosas empezaban a ocurrir mucho. Incluso mi amigo Oval hacía la broma de que el universo de Tierra de Quimeras estaba lleno de personajes sin brazo izquierdo, condición que compartimos orgullosamente con Star Wars. Surgió además para este TQ3 la tarjeta de mago. ¿Por qué? Porque pues yo, como manejaba muchos magos, sentía que ya esto de que me dieran hechizos así un poco random y sacados de la manga no estaba padre, y me dediqué a hacer todo un subsistema de magia que le diera un poquito de congruencia y de basamento a cómo es que un mago iba subiendo sus niveles, obteniendo nuevos hechizos y progresando como tal, ¿no? Entonces ya los hechizos tenían una lógica de escalamiento. No es que no lo viera antes, porque con todo y las improvisaciones sí tenían cierta lógica, solo que ahora ya había como una condición. Por ejemplo, para aprender tal hechizo, el hechizo del tal nivel, necesitabas haber aprendido una serie de hechizos anteriores, si no, no podías conocer ese hechizo en especial, y así por los niveles. Así se sumó la tarjeta de mago, y se sumó en el sentido de que ya un mago tenía su ficha normal y una ficha especial de tarjeta de mago con todos los hechizos, y además con una serie de simbolitos que eran los dankras, que tenían unas flores que tenías que ir llenando con puntos cada vez que accedías a nuevos niveles y a nuevas facultades, y conforme las ibas llenando ibas adquiriendo más cosas. Es en este momento cuando, en este punto, digamos en el TQ3, cuando decidimos por primera vez vaciar todas las ideas, todas las cuestiones y reglas de la casa, cómo se hacía un personaje, cómo se tiraban los dados, cómo se hacía daño, cómo se recibía daño, en el primer manual, ¿no? Que aquí está una versión impresa de ese primer manual. De alguna manera facilitó cosas porque la comunidad de Tierra de Quimeras se expandió poquito, pero se expandió precisamente porque gente que no había marcado antes dijo, pues a lo mejor yo puedo marcar. Al mismo tiempo pasaron otras cosas. Los enfrentamientos espirituales. Hacía falta tener confrontaciones espirituales con seres poderosos espiritualmente, y había clérigos que también lanzaban sortilegios con efectos sorprendentes. Entonces, ¿cómo se hacían los enfrentamientos espirituales? Ahí es que surgió por primera vez el dado de 2, con un factor que es muy original y que pues no lo copiamos de ningún lado, porque se asignaron valores simbólicos a los números. Es decir, en lugar de tener un valor numérico y mientras más alto mejor, el dado de 12 nos empezó a servir para que según el número que saliera había un valor simbólico espiritual que era el que vencía en el enfrentamiento. Había un número que cada jugador elegía como su número representativo de su espíritu, su afinidad con cierto dios, un número simbólico que fuera importante. Y si obtenía ese número en el tiro, ganaba. Claro, el enemigo tenía también un número con el que iba a ganar. El primero que sacara su número ganaba la confrontación. ¿Qué pasaba? Esto tenía un resultado muy bueno y otro muy malo. El muy malo es que estabas así, tirando, hasta que salía tu número.
se iba haciendo tira. El primero que lo sacaba ganaba, pero si en el siguiente tiro yo lo sacaba también, se anulaban y seguíamos tirando. Era pésimo porque ocupaba un montón de tiempo hasta que saliera el número de alguien y ganara. Era muy bueno porque generaba una tensión alrededor del resultado que yo no he visto con otro mecanismo, con otra mecánica que sea así de tenso, estar al pendiente y toda la mesa al pendiente de que este baboso saque su número para que venza al malo, porque es el único que puede enfrentar. Bueno, el dado de 12 siempre te daba una oportunidad y además te implementamos una cosa que también surgió de los usos de las mesas, que fue no solo el máximo con 2 dados de 6, que eran los que siempre usamos, de 6-6, es decir, 12 puntos, pues significa que fue un tiro crítico, se diría en Dungeons and Dragons, ¿no? Bueno, y el 1-1 vendría a ser la pifia. Sin embargo, a Emiliano creo que fue el que se le ocurrió decir, no, es que 1-1 no es una pifia. 1-1 es la caca perfecta. Significa que lo hiciste tan mal que te salió bien. Nos pareció muy gracioso y lo implementamos. Entonces, el 1-1 no era una pifia, sino era un éxito, era un crítico, solo que con un contenido, con una derivación de fallo. Es decir, le quiero cortar la cabeza. Ah, no, se te zafó la espada de las manos, giró y le cortó la cabeza, ¿no? Consigues el éxito, pero no es porque lo hiciste bien, sino porque lo hiciste mal. Y luego esto tuvo una consecuencia lógica muy tonta. Es decir, bueno, pues saqué 6 y 1. Significa que medio lo hice bien, pero medio lo hice mal, ¿no? Pero es un éxito. Y algún Dungeon Master que estaba de buenas en ese momento dijo, sí, ándale, pues es un éxito. Y se implementó que cualquier combinación de 6 y 1 era un éxito, era crítico. Era un tiro crítico. Pero esto resulta que funcionó muy bien porque aunque daba muchas más oportunidades de tener críticos que pifias, la pifia se convirtió entonces en un 2-1, es decir, cuando sacabas un 3 en el tiro de dados o combinaciones de 2 y 1, eso era la pifia de las pifias. Había más posibilidades de tener críticos que pifias, pero como era tan difícil tener éxitos normales, y eso hacía que tu personaje fracasara mucho, tuviera algunos éxitos normales y luego tuviera unos éxitos tremendos, lo cual hacía que tu personaje se sintiera muy heroico. Nadie planeó esto nunca. Fueron cosas que se dieron y que sucedieron durante el juego. Luego, pues había un asunto de, bueno, sí, pero ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Cuánto tengo que sacar según quién dice? Y ahí es cuando propuse un poquito para ordenar ese problema, los grados de dificultad. Entonces hicimos grados de dificultad de qué tan difícil era conseguir algo y en función de eso, el tiro que necesitabas hacer. Y en tiros de confrontación contra otro personaje eran con dados y sumabas los puntos. Poco a poco estas cosas se fueron evolucionando, se hicieron, se deshicieron, nuevas ideas se implementaron y también se hizo necesario completar algunas cosas. ¿Con qué tira un mago? Por ejemplo, yo lanzo un hechizo y siempre tengo éxito. No había una habilidad para tirar hechizos. No había, por ejemplo, inteligencia, ¿no? Nunca quisimos utilizar inteligencia ni nunca quisimos utilizar tampoco carisma. No nos gustaba por distintas razones. A mí en lo personal siempre me pareció que la inteligencia se manifestaba en las decisiones del jugador frente a los problemas y que por lo tanto tener mucho de inteligencia en la ficha no resolvía que tomaras una decisión estúpida en el juego. Es decir, lo más evidente era cuando un jugador quería jugar con Batman, ¿no? Que se supone que es muy inteligente, pero el jugador inevitablemente lo maneja muy por debajo de la inteligencia de Batman. Y es un problema casi insalvable. Entonces,
para mí la solución era muy fácil. No hay inteligencia, la inteligencia es la del jugador, porque es el que toma las decisiones. Pero, por supuesto que siempre está el problema de, oye, pero yo quiero jugar un mago que es muy inteligente, pero pues yo nunca voy a ser tan inteligente como el mago. Bueno, había que resolver esos detalles, ¿no? De cómo se explica eso. Los conocimientos, por un lado, lo cubren, es decir, alguien con muchos conocimientos no es que sea muy inteligente, pero sí es un erudito. Y también apareció la habilidad de voluntad mística, que era justamente la fuerza espiritual del personaje. Y entonces ahí es donde los clérigos y los magos tenían que poner sus puntos para lanzar hechizos, lanzar sus sortilegios y enfrentarse a potencias espirituales. Después, con Daer también sigo revisando la segunda, o bueno, es como la tercera o cuarta tarjeta que tuvo el personaje Daer, el bardo. Empezó a ser necesaria la percepción. No se nos había ocurrido que los sentidos, que la percepción del entorno era importante para darte cuenta de cosas, ver si había una trampa, reconocer si alguien acechaba, seguir un rastro, un montón de cosas que no había con qué tirar. E incluimos entonces también la percepción. Entonces, voluntad mística y percepción. Siguen estando aquí los reflejos metidos todavía. Teníamos antes ataque y defensa. Atacabas con una habilidad, te defendías con otra. Esto herencia justamente de aquel sistema copiado de la búsqueda de la Palantir en Tierra Media. Pero llegó el momento en el que dijimos, no, ya basta. ¿Qué es eso de atacar y defenderte? Una sola habilidad para las dos cosas que se llame combate. Y entonces se sintetizaron esas dos en una sola. Teníamos ya combate, disparo, pericia, reflejos, resistencia, fuerza, percepción y voluntad mística, que luego se convertiría simplemente en voluntad para un poco desmarcarla del asunto místico y también poder decir, bueno, es que este es un personaje que no cree en los dioses, no cree en nada místico, no es religioso, pero tiene una fuerza de voluntad en sí misma que le permite hacer cosas extraordinarias. Para este momento ya estamos en la evolución de los sistemas, por ahí del TQ 4, 5, la verdad es que aquí se me pierden un poco cuál es cuál. Pero bueno, hubo varios sistemas y todos coincidían en lo general, en la manera de usar los dados, en el dado místico, en los grados de dificultad. Pero también lo que empezó a ocurrirnos como comunidad es que una buena parte de la comunidad que vivía en Texcoco jugaba en Texcoco y otra parte de la comunidad vivíamos en la Ciudad de México y jugábamos en la Ciudad de México. Luego otros nos dispersamos un poco, la vida adulta nos cayó encima, jugábamos menos, otros jugaban más. De alguna forma se fueron y cada uno tenía su pequeña mesa con la que jugaba cada que podía, pero sin tanto contacto con las otras mesas. Y entonces cada mesa empezó a tener reglas de casa muy diferentes y muy particulares, e implementaciones muy diferentes y particulares, al punto que en algún momento nos metió en apuros, porque cuando llegaba un personaje hecho en Texcoco, un jugador de Texcoco con su personaje a jugar conmigo, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Por qué traes esto? ¿Cómo significa? ¿De qué me estás hablando? No entiendo nada. Entonces tenía que hablarle a Medardo, oye Medardo, ¿por qué este personaje es así, ya está? Ah, ¿y esto qué hace? Ah, ok. Es decir, estas reglas de casa y estas implementaciones de juego particulares nos generaban ciertos problemas de adecuación a la hora de que un personaje de otra mesa venía a jugar conmigo. Y esto, que un personaje de otra mesa viniera a jugar conmigo, fue siempre esencial para Tierra de Quimeras. De eso se trataba y eso era lo que más bueno, no lo que más, pero una de las cosas que más nos gustaba y lo que nos unía como comunidad es que yo podía un día lanzarme a Texcoco, ir a jugar allá, pasar 4 días jugando rol desenfrenadamente con la gente de Texcoco y luego venir con mi personaje acá y seguir jugando con ese mismo personaje. Entonces se empezaron a hacer necesarias adecuaciones de los sistemas para que siguieran coincidiendo, para que no se distanciaran tanto y poder recibir personajes de
otras mesas que tuvieran sus reglas de caza particulares. En esas estábamos cuando pues decidimos, Medardo, Emiliano y yo, hacer un sistema unificado de nuevo, es decir, reunirnos y unificar las reglas, ponernos de acuerdo y que quedara algo ya más o menos establecido de común acuerdo. Yo, por ejemplo, para ese momento ya había hecho y propuesto un sistema que era el que manejaba en mi mesa, donde había unas habilidades primarias y luego otras secundarias. Las primarias ya no incluían, por ejemplo, combate, ya lo había desplazado. Solo incluían agilidad, fuerza, resistencia, percepción, talento y voluntad. Tampoco estaban ya reflejos. Talento es una implementación nueva. ¿Por qué? Porque jugando con bardos, decías, bueno, sí, pero ¿el bardo qué? ¿Cómo le hace? No es espiritual, es otra cosa, es su talento lo que te sirve para tirar. Bueno, pues dijimos que haya una habilidad que se llame talento, y esa habilidad te sirve no solo para el talento artístico, sino también para el talento social. Es decir, es una habilidad de interacción social que incluye lo artístico. Acabamos, pues, inventando el carisma. Aunque no tenía que ver con la belleza física, sino con la facilidad del don de gentes. Entonces, a eso nos referíamos con talento. Las secundarias en este sistema que había hecho yo eran combate, ahora sí, disparo, curación, fuerza vital, aprendizaje, reflejos. Y eran promedios de las primarias, es decir, tú promediabas entre dos primarias y te daba como resultado una habilidad secundaria. Por ejemplo, combate salía del promedio entre fuerza y agilidad. Y así se iban promediando y obtenías el resultado. Pero entonces es que decidimos unificar los sistemas. El resultado fue que los dividimos todavía más. Bueno, no exactamente. En el intento de unificar los sistemas terminamos teniendo muchos desacuerdos con Medardo en cuanto a cómo implementar el sistema, y Emiliano y yo terminamos por hacer lo que fue el sistema TQ7, y que tuvo, ahora sí, un manual de este pelo, ¿no? Un amplio manual detallado de cómo se hacía, que incluía también, bueno, incluía muchas cosas, todo el sistema de magia, por ejemplo, que manejaba como habilidades combate, fuerza, resistencia, agilidad, reflejos, percepción, disparo, talento, voluntad. Todo. No había ya habilidades secundarias. Pero lo más importante que creo que logramos o que aportó esto es que ya vinculaba todos los aspectos de la ficha de personaje. Los diagnósticos, los conocimientos, el equipo y las habilidades se bonificaban mutuamente de una manera bastante clara y organizada. También había una tabla de dificultades, y como estábamos en este proceso de que cada quien tenía su mesa hecha un desgarriate de reglas y de muletitas para subsanar problemas de juego, decidimos que, en vista de que no había acuerdos, lo que íbamos entonces a hacer era una escala de poderes. Y se propuso ahí, estoy hablando ya de 2005, una escala de poder del 1 al 10, donde 10 es el poder máximo absoluto de Dios Padre y la totalidad, el cosmos, el caos, en fin, las cosas absolutas, infinitas, totales, son rango 10. Y lo mínimo, el mínimo impacto es 1. Y del 1 al 10 tenemos contemplado todo. Siempre y cuando sepamos poner en esta tabla del 1 al 10 cada cosa, vamos a poder pasar de una mesa a otra, porque ya sé que esto equivale a tal rango, y entonces, que traigo una espada matademonios, sí, pero ¿de qué rango es? No, pues esta espada matademonios es de rango 5. Bueno, pues mata demonios de rango 5, pero a los de rango 6 no los mata. Y así con eso, más o menos nos permitió, aunque ya teníamos todas estas divergencias, seguir intercambiando personajes de una mesa a otra. TQ7 justo lo que logró fue esta conciliación entre que los puntos de todas las partes de nuestra ficha de personaje
tuvieran equivalencia o fueran bonificándose unos a otros de una manera más o menos congruente. Aún así tenía como todavía muchos arrastres de la inercia de los sistemas anteriores, pero pienso yo que logramos cierta estabilidad y este sistema duró un montón de tiempo vigente. Emiliano y yo ya no nos movimos de ahí durante mucho tiempo. Sin embargo, Medardos, inmediatamente después que hicimos TQ7, se fue al otro extremo. Dijo, no, se acabó, voy a hacer un sistema súper simple. Y redujo todo a 3 habilidades que en realidad se convirtieron en fuerza, en cuerpo, mente y espíritu. Eso era todo, y en la escala de poder del 1 al 10 tú tenías tus puntos de fuerza, mente y espíritu. Y lo puso en un manual que luego es el que se utilizó cuando tuvimos el 20 aniversario. A mí me encanta este sistema, funciona bastante bien. Lo único que se extraña es como cierta capacidad de diversificar al personaje hacia distintos aspectos, ¿no? Que es algo que pues siempre se nos dio mucho, que tuvieras los conocimientos, los diagnósticos, etc. Todo esto ya parecía más un sistema, pero era un sistema en realidad que nunca nadie diseñó como tal, sino que fuimos adaptando, evolucionando, componiendo, nos quedamos con lo que nos gustaba. Por ejemplo, los 6 y 1, una cosa tan extraña, tan random, se quedaron hasta el final de los días porque a los jugadores les emocionaba mucho sacar 6 y 1. ¿Y cómo le dices a tu jugador? ¿Sabes qué? Eso que te emociona tanto ya no se usa aquí. Ya no vale. ¿Por qué? Porque es una tontería. O sea, por Dios. Si sacas 1-1 es pifia. Si sacas 6-6 es crítico. Ya, dejémonos dejar. Y 6-1 es un 7, que es la mediocridad absoluta. Ya. Sí, claro, pero eso cancela la diversión y pues el juego de rol está fundamentalmente basado en la diversión y como era divertido, pues lo seguimos manteniendo. Al grado que hoy en día, ya incluso pensando los sistemas de una manera mucho más estructurada, mucho más estructural, sigue siendo un factor importante. ¿Cómo hacemos para conservar esa emoción y seguir jugando con la emoción de sacar un 6-1? Por supuesto, conservamos siempre el dado de 12 con carácter simbólico. Ha ido evolucionando también. Digamos que se volvió un dado mucho más de impulsor narrativo. Por lo menos a mí me parece que esa es su mejor y más valiosa utilidad. No solamente la confrontación mística, sino que te da un impulso narrativo para seguir, para pasar a lo que sigue. O para modificar una condición presente de los jugadores. Luego de todo esto, yo hice un sistema que se llama TQ10, que es con el que todavía sigo jugando. Y Emiliano desarrolló un sistema al que llamó TQ1000. Me parece importante detenerme en el TQ1000 porque lo más interesante de la propuesta que hizo Emiliano es que consideró ya no solo al personaje como factor de juego en la ficha, sino que esta ficha se inscribe en los 1000 puntos, ya no es del 1 al 10, sino del 1 al 1000, donde el 1000 es la totalidad, pero en medio queda también comprendido, por ejemplo, los puntajes de un estado, de un reino, de un imperio. ¿Por qué? Porque durante un tiempo se estuvo jugando con reinos. Varios jugadores de Tierra de Quimeras no solo tenían personajes, sino creaban reinos para jugar. Y sus reinos interactuaban y se enfrentaban unos a otros, o comerciaban, o hacían tratados, se espiaban, etc. Y todo eso se tenía que resolver con tiradas de dado, así que se hizo una tarjeta de reinos, que se llamó Leviatán. Y es una aportación buenísima de Emiliano. Primero el Leviatán para jugar como reinos, y entonces ya podías jugar con tu reino como si fuera un personaje. Y luego el TQ1000, que incluía en una sola escala los puntos de los reinos y los puntos del personaje. Yo en cambio con TQ10 opté por algo completamente diferente. Opté por pensar el ascenso del personaje como una progresión cada vez más difícil. ¿Para qué? Para que conforme fuera subiendo de nivel le fuera resultando más difícil acceder al siguiente nivel
¿Por qué? Porque del 1 al 10, pues no es lo mismo subir de nivel 1 a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4, que de nivel 4 a 5, que de 5 a 6, que de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9 y 9 a 10. ¿Cómo llegar a este rango de poder 10, que es la totalidad? Pues me parecía que no debía ser posible en juego lograrlo. Más que no ser posible, quedar tan lejos que pareciera ridículo. Y ahí es que se me ocurrió que la progresión de Fibonacci podía servir. ¿Por qué? Porque al principio es muy fácil, es decir, la diferencia entre un número y otro es cortita. La progresión de Fibonacci se hace siempre sumando las dos cantidades anteriores, da la nueva cantidad, ¿no? Y las dos anteriores da la nueva cantidad. Esto hace una progresión áurea, ¿no? Y lo que tiene como resultado es que, por ejemplo, del 1 al 4 es muy fácil subir de nivel en rango 1 2, al 4. Pero del 4 al 5 empieza a ser más difícil, y del 5 al 6 mucho más. Del 6 al 7 es dificilísimo y del 7 al 8 es casi imposible. Y esto tenía una consecuencia que a mí me gusta, pero no sé si a los jugadores les encanta, y es que hay una especie de estancamiento hacia la mitad. Por supuesto, al principio subes muy rápido de nivel y llega un momento en que subir de nivel ya es cada vez más difícil. Y entonces estos jugadores que ya están en el nivel, en la posición de no subir de nivel, sino recibir puntos de experiencia, pero no tener cosas nuevas, empiezan a buscar, que es lo que a mí me gusta, diversificarse, para que ya no dependa de subir de nivel, tener más puntos, sino de otras cosas. Esa es la esencia, por lo menos, de lo que intenté con este sistema TQ10. Y ahora estoy empezando a diseñar, o terminando de diseñar, las nuevas implementaciones de lo que será TQ12, para ver cómo nos va. Emiliano, además, tuvo otra idea que se llamó TQ Poker, donde sustituyó las tiradas de dados, de 2 dados de 6, o de los tiros normales con dados, para utilizar 5 dados de 6, pero los valores no son estrictamente los numéricos, sino son las combinaciones que da el póker, ¿no? O sea, si sacas 4 unos, es mejor que si sacas un 2, un 3, un 7 y un 6, ¿no? ¿Por qué? Porque es un póker. 4 unos es un póker. Y si sacas una flor, como en el póker, pues vale lo que vale. Puedes sacar tercias, puedes sacar doble par, puedes sacar quintillas, en fin, ¿no? Funciona, es interesante, es una variación simpática porque nos desplaza de la mera cantidad numérica, ¿no? Y también funciona con respecto a los grados de dificultad, según qué tan difícil es, qué tipo de combinación tienes que sacar en los dados. Y una vez sabiendo eso, es bastante sencillo resolverlo. Bueno, espero haber sido más o menos claro en esta exposición de los sistemas. Quise hacerla justo por todas las dudas que manifiesta la gente nueva o la gente del exterior que ha jugado a otras cosas y se acerca a Tierra de Quimeras, pero también pues como un repaso para nuestra propia comunidad, para los que han jugado y han disfrutado de todo esto. Y si les late, si les parece interesante, a lo mejor en los comentarios de este video podríamos hacer un intercambio de qué jugadores de Tierra de Quimeras, qué cosas del sistema les resultaron absurdas, cuáles les resultaron graciosas, cuáles les encantan, cuáles no cambiarían por nada, cuáles están hartos de siempre tener que seguir, y jugadores de otras mesas, de otros sistemas, ¿qué opinan de todo esto? Como verán, pues no es un sistema que haya sido diseñado de origen, sino que este asunto de diseñar un juego es algo que fuimos aprendiendo sobre la marcha y que fuimos pues teorizando paulatinamente para entender de qué se trataba lo que estábamos haciendo, porque nuestro principal y único objetivo era la diversión y el jolgorio absolutos. Bueno, hasta aquí esta emisión. Creo que me quedó larguísimo este pinche video, pero bueno, ustedes disculparán. Yo quería ser breve y, como siempre, fracasé.